Cuando inicié la investigación para preparar la temática asignada al equipo denominada Enseñanza Colaborativa como camino a la integración de la diversidad, me trasladé con los recuerdos al aula de clase y pude visualizar que cada estudiante es un universo en sí mismo. Tomando como referencia mi tesis sobre el modelo teórico curricular transdisciplinario para el técnico superior universitario en artes audiovisuales, he comprendido que no tengo solo la misión como docente de formar técnicos, sino también a personas. También he observado que los estudiantes cuando entran al aula traen consigo, además de su cuaderno, lápiz y dispositivo móvil, sus inquietudes, silencios, miedos, las dificultades o bondades para llegar al recinto universitario, además de las preocupaciones de sus hogares. Desde esta mirada más humana, el alumno deja de ser una matrícula para convertirse en un ser biopsicosocial. Por ejemplo, existen estudiantes con talento para la fotografía, entre otras áreas, pero muchas veces se bloquean porque las exigencias de la planificación al momento de entregar los trabajos asignados, pues no cuentan con una lacto o tienen que dividir el tiempo porque trabajan entre otras obligaciones. Es allí donde comprendemos que sus emociones son el lente a través del cual ven y aprenden el mundo. En este sentido, la enseñanza colaborativa no es solo hacer una actividad en grupo, es crear una red de seguridad. Bajo esta premisa, mi propuesta curricular busca que la interdependencia positiva sea el guión que nos une. ¿Por qué lo propongo así? Porque, como bien señala Mora 2013, en la neuroeducación solo se puede aprender aquello que se ama. En sintonía con esto y bajo la mirada de Cheita 2013, entiendo que la inclusión es un proceso de aprendizaje sobre cómo convivir con la diferencia y aprender de ella. Voy a dar otro ejemplo. Cuando un equipo de producción audiovisual trabaja y se protegen mutuamente, la neurodiversidad deja de ser un obstáculo para ser una potencia creativa. También he visualizado cómo el proceso de inclusión ocurre cuando un compañero le explica a otro que tiene dificultades de comprensión la tarea asignada, muchas veces en su propio lenguaje juvenil, porque de no ser así, en soledad no hubiese podido realizar la misma. Aquí interviene la transdisciplinaridad para tejer saberes y afecto. Para finalizar, considero que mi trabajo doctoral debe constituirse en un puente de apoyo para que el otro sea reconocido en su totalidad, permitiendo que las aulas dejen de ser espacios de competencia académica y técnica, donde el aprendizaje florezca cuando el corazón del estudiante se siente seguro y valorado. Frente a un panorama de fragmentación social, la enseñanza colaborativa se presenta como un imperativo ético para la inclusión. Soy José Alfredo Cariz y estaré dando mi punto de vista sobre este interesante tema. Para Honrubia y Mayordomo 2015, esto se trata de una forma de organización social de la enseñanza, en la que los estudiantes establecen una interdependencia positiva. Esto implica que el alumno percibe que puede alcanzar sus objetivos solo si sus compañeros también lo hacen. Esta concepción propone que el profesor debe dejar de ser un transmisor de información para convertirse en un arquitecto de escenarios colaborativos. En el contexto de mi proyecto de grado, la redefinición del rol docente es crucial, ya que a menudo se encuentran sobrecargados, mal remunerados, y sin embargo la colaboración entre pares puede representar una vía para distribuir la carga pedagógica y potenciar así el aprendizaje autónomo de los estudiantes. Para profundizar en las barreras que impiden una integración real, es necesario recurrir a la antropología cultural, definida por Miller en 2016 como la tendencia a juzgar otras culturas bajo los estándares de la propia, asumiendo que el modo de vida personal es el único correcto y que los otros son extraños. En este sentido, se puede decir entonces que el etnocentrismo pedagógico actúa como una barrera que invisibiliza la diversidad y perpetúa la exclusión al imponer un estándar de normalidad que ya no se ajusta a la realidad biopsicosocial del país. Ante la erosión de los vínculos escolares, Álvarez y otros en 2021 proponen la pedagogía del cuidado, como un modo de ser y estar, en un mundo que reconoce la vulnerabilidad del otro como una llamada a la responsabilidad compartida. En las escuelas venezolanas esta pedagogía debe romper con el paradigma, donde solo el adulto es quien cuida, proponiendo entonces que los jóvenes también tengan la capacidad de tejer tramas de cuidado mutuo en sus interacciones cotidianas. En mi trayectoria he podido observar la brecha dolorosa entre la teoría pedagógica y la práctica cotidiana. Recuerdo una tarde donde un grupo de docentes discutía acaloradamente sobre la falta de valores
El tono era de queja y sin embargo un joven docente que vivía en esa misma comunidad decidió implementar una dinámica de tutoría entre iguales. Y aquellos jóvenes que eran tildados de problemáticos fueron citados, pero para hablar de su rol líder positivo en la comunidad, ya que muchos de ellos eran vecinos también del docente. Entonces se les encargó la organización de un encuentro deportivo. La actividad organizada por ellos fue genial y se motivaron a preparar otras, pero esta vez fueron incorporándose actividades que rescataran los valores. Con el tiempo, muchos de esos mismos jóvenes asumieron con responsabilidad una redirección de su conducta. Esta experiencia me enseñó que la conciliación era posible cuando el docente tenía la audacia de mirar al alumno no como un problema que resolver, sino como un ser que ya estaba acostumbrado a resolver problemas en su propia comunidad. En este sentido, me gustaría entonces finalizar señalando que el tono empático no es una debilidad académica, sino una herramienta poderosa para la transformación social en tiempos de oscuridad. Continuamos con el ciclo de participación de este podcast. Soy José Palmar y seguiremos abarcando el tema enseñanza colaborativa como camino a la integración de la diversidad. Podemos afirmar que la enseñanza colaborativa se ha consolidado en las últimas décadas como un enfoque pedagógico prometedor para fomentar la inclusión, la equidad y el desarrollo integral del estudiantado en contextos educativos diversos. En particular, su aplicación en entornos virtuales, especialmente en áreas técnicas como la informática, plantea oportunidades significativas, pero también desafíos estructurales y culturales que no pueden ignorarse. Este análisis examina críticamente tanto los efectos positivos como negativos de dicha estrategia, articulándolos con el proyecto de tesis doctoral denominado Impacto de entornos virtuales colaborativos de aprendizaje en el desarrollo de competencias en informática en la educación universitaria de la Universidad Politécnica Territorial Alonso Gamero. Desde una perspectiva positiva, la enseñanza colaborativa actúa como catalizador de la integración de la diversidad al propiciar espacios donde las diferencias, ya sean culturales, cognitivas, socioeconómicas o de género, se convierten en recursos pedagógicos en lugar de obstáculos en el contexto del proyecto de tesis. Los estudios virtuales colaborativos o EVC permiten a estudiantes con distintos niveles de dominio técnico interactuar en tareas comunes, favoreciendo la co-construcción del conocimiento. Sin embargo, la enseñanza colaborativa no es inherentemente inclusiva ni neutral. Su implementación descuidada puede reproducir o incluso amplificar desigualdades preexistentes. En el caso de la UPTAP, donde el acceso a tecnologías y conectividad puede ser heterogéneo entre los estudiantes, los EVC podrían excluir a quienes carecen de dispositivos adecuados, conexión estable o apoyo familiar para el estudio autónomo. Asimismo, la colaboración virtual requiere un nivel mínimo de alfabetización digital y autorregulación, competencias que no todos los estudiantes poseen al inicio de sus estudios. En conclusión, la enseñanza colaborativa mediada por entornos virtuales ofrece un camino potente hacia la integración de la diversidad en la educación universitaria en informática, siempre que se implemente con sensibilidad pedagógica, equidad tecnológica y un marco evaluativo inclusivo. Esperamos que este contenido haya sido de su agrado. Si les gustó, no se olviden compartirlo. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.